Sí. El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, díselo, el creador de los cielos. Muy buenas tardes, estimada teleaudiencia de Canal 8 de Mercedes. La verdad que es una alegría, es un placer. Como decimos todos los fines de semana, no queremos ser reiterativos, pero es la verdad. Estamos felices, estamos contentos de poder estar frente a las cámaras de este prestigioso canal y poder llegar a tu casa o donde tú te encuentres, que estés mirando el Canal 8 de Mercedes. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de salvación, para escuchar la palabra de verdad, para escuchar la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesús. Por supuesto, nos va a usar a nosotros en esta oportunidad, pero nosotros venimos al programa realmente contentos y con temor reverente hacia el Señor, porque hay que ser temeroso de las cosas de Dios. Y nosotros venimos, aleluya, preparados ¿sí? y guiados por el Espíritu Santo de Dios para soltar una palabra de bendición para que tú la recibas. Este es el programa de la Iglesia Aposento Alto, iglesia que está ubicada en lugar físico donde nos reunimos los días mañana a la hora 18:30 tenemos el culto de Santa Cena, tremendo, maravilloso. Te esperamos en el nombre de Jesús. Mañana domingo hora 18:30, los miércoles hora 18:30 y hoy comienza a las 15:30 la escuela bíblica para niños y adolescentes. Así que manda a tu hijo, a tu hija, y va a ser bien recibido en la escuela bíblica de la Iglesia Aposento Alto, donde los maestros y los ayudantes van a recibirlos con mucho respeto y cariño. En el nombre, ¿para qué? Para que el niño sea instruido desde las pequeñas edades, ya sean instruidos en la palabra de Dios, y cuando sean grandes, ya como nosotros, recuerden aquellas enseñanzas preciosas que les proporcionaron los hijos de Dios en aquella oportunidad. Así que hoy 15:30 comienza el nuevo horario de la escuela bíblica para niños y adolescentes. Mañana hora 18:30 culto de Santa Cena, el culto general. Te esperamos. Y los miércoles, aleluya, tenemos los cultos de oración. Son tremendos los cultos de oración últimamente, pastora, impresionante. Bueno, todos los cultos son de una tremenda bendición, pero se mueve la presencia del Señor y la verdad que estamos contentos, porque nosotros cuando nos humillamos ante la presencia de Dios en esos cultos, orando, teniendo esa relación íntima con el dador de la vida, es cuando a Él le encanta, a Él se pone contento el Señor Jesús, que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por vos y por mí, intercediendo por nosotros, por los santos. Y si tú todavía no eres un hijo de Dios, no eres una hija de Dios, igual por medio del Espíritu Santo de Dios la oración va a llegar a tu vida, bendito Dios, porque el Señor es bueno y su misericordia la renueva cada mañana. Bueno, en la parte inferior de la pantalla aparecen los teléfonos de la pastora Cecilia y quien te habla, el pastor Edgardo. Te puedes comunicar con nosotros, como mucha gente, gracias a Dios, lo hace, y tenemos una relación preciosa en las conversaciones. Pregunta, duda, alguna incertidumbre que tú tengas, nosotros, si está a nuestro alcance, con gusto vamos a contestártela y vamos a estar. Y si no tienes saldo o tímbranos, nosotros vamos a ver que tenemos una llamada y te vamos a estar llamando por si es una pregunta o algo que tú tengas que hacer referente al Evangelio. Con mucho gusto vamos a estar atendiendo. Bueno, qué lindo es poder venir, pastora, y hablar de las cosas del Señor. ¿Sabe por qué me dirijo a usted? Porque realmente, como predicamos en la Iglesia Aposento Alto, predicamos un domingo cada uno, y son palabras poderosas, porque realmente nosotros predicamos lo que dice la palabra del Señor. Una vez me preguntaron por qué no predicábamos de la prosperidad.
Entonces nosotros le dijimos que nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios que prospera, pero no es necesario estar recordándolo permanentemente. Nosotros lo que predicamos, y sí insistimos, es en la salvación. Es en la salvación de tu alma, porque por Jesucristo fue a la cruz del Calvario a morir por nuestras almas, que al tercer día resucitó, lo tenemos bien en claro. Bueno, prepárate, estimado amigo y amiga que está frente a la pantalla de Canal 8 o estás viendo este programa por las redes sociales, que también nos subimos por Facebook y por YouTube, y que sea de bendición esta palabra, que sea de bendición este programa, que tú puedas despojarte de todo peso que te asedia y pongas realmente la mira en las cosas de arriba donde está Jesucristo sentado, dice la palabra de Dios, y podamos tener una comunión con el Señor, porque aquella persona que realmente tiene un encuentro con Dios no queda de la misma manera, no queda de la misma forma, es transformado, es renovado, es guiado por nuestro Señor a buenos pastos, como dice el Salmo 23. El Señor nos pastoreará y nos llevará por buenos pastos, en el nombre de Jesús, que es el alimento que el cristiano necesita. Así que prepárate, oh bendito Dios de la audiencia, porque viene palabra poderosa, porque viene palabra de Dios, porque viene palabra de salvación, porque en nuestras vidas muchas veces andamos afanosos, andamos desesperados, andamos agobiados, andamos tristes, pero una cosa te puedo decir yo, en el nombre de Jesús, que como dice Filipenses capítulo 4, versículo del 5 al 7, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracia. Y el Señor y el Dios que conoce nuestros corazones nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios que creemos y ese es el Dios que queremos que tú comiences a darle una oportunidad, a confiar en Él, a creer en Él y a servirlo también a Él, porque qué lindo es servir al Señor. Si habré gastado tiempo yo en otras cosas antes de conocer al Señor, pero me apasiona gastar el tiempo en las cosas del reino de Dios. ¿Por qué? Porque soy un agradecido. Recuerdo de dónde me sacó el Señor. Efesios capítulo 2. Cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, el Señor, con su infinita misericordia, nos trajo a su preciosa presencia. Por gracia sois salvos. Y gracia, ¿sabés lo que significa, estimado televidente? Favor inmerecido. Nosotros no merecíamos nada, pero la gracia de Dios, ese sacrificio perfecto que Dios hizo en la cruz del Calvario, oh bendito Dios, por vos y por mí, por vos y por mí. ¿Para qué? Para regalarnos la vida eterna. Aférrate al Señor y vas a ver que no es tiempo perdido, no es tiempo en vano. Así que vamos a comenzar a creer, a confiar y a servir a nuestro Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga. Amén, Dios les bendiga, estimados hermanos, estimados amigos que están del otro lado de la pantalla. Estaba escuchando realmente qué importante que es sí hablar de nuestro Señor, qué importante tomarnos de la mano de nuestro Señor, recibir esa gracia del Señor, ese favor inmerecido. Pero estaba meditando que cuántas veces en nuestras vidas están en oscuridad, en nuestras vidas hay ceguera espiritual, como dice en 2 de Corintios, pero no lo busqué porque no es el mensaje en sí. En 2 de Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, porque 4:4, en los cuales dice, pero si nuestro evangelio, vamos al 4:3, nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y la palabra clave es el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Cuántas veces, la verdad,
pensando ahora en casa, antes de venir, estaba pensando qué feo es cuando cerramos los ojos, ¿no? Y nos quedamos ahí, no vemos nada, no sabemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Puede estar pasando un peligro tan grande y nosotros no lo estamos percibiendo. Podemos incluso ir caminando, si no hay luz, ir caminando por un sendero pensando que vamos por un lugar seguro y vamos al filo de la cornisa, como quien dice. Y cuando abrimos los ojos nos damos cuenta, estaba caminando en el borde del abismo, pero como estás ciego, no lo notas. Eso es la ceguera física, pero acá vamos a hablar de la ceguera espiritual, en la cual el Dios de este siglo, el príncipe de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, que ya sabemos, te lo hemos dicho, es el diablo, es Satanás, desde el momento que el primer hombre y la primera mujer pecaron, le entregaron la autoridad que Dios les había dado al hombre y a la mujer, pues les había hecho sojuzgar sobre todos los animales y sobre toda la tierra. Pero ellos cedieron a la tentación y entregaron al príncipe de la potestad del aire, porque nuestro Señor es el Rey de Reyes, Amén, el sí, Señor de Señor. Señores. Y este príncipe tiene la autoridad porque el hombre falló y se la entregó, pero siempre la autoridad final es de nuestro Señor. Amén. Por eso es que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de Cristo. Entonces, ¿cuántas veces vemos gente caminando por el mundo ciega espiritualmente? Y si la ceguera física es peligrosa, porque yo te digo, podemos ir o estamos adentro de un cuarto oscuro y podemos ir a tocar algo que te puede quemar, pero la ceguera espiritual es igual o tal vez peor, porque vas por el mundo caminando. Vas caminando creyendo que vas por la buena senda, creyendo que vas por el buen camino y no te das cuenta que sí hay un abismo esperándote. Que si no te resplandece la luz de Jesucristo, que si no te resplandece esa luz y si no para que vengas a su camino, para que lo recibas como tu Salvador, vas a estar siempre caminando en un laberinto sin salida y al oscuro. Estás cegado porque el diablo no quiere que tú vengas a conocer la luz de Cristo. Porque cuando llegamos en la oscuridad, ya te digo, no vemos nada, ni lo malo que hacemos ni lo bueno. Pero cuando llegamos a Cristo, cuando Jesucristo es la luz del mundo, Amén. Él empieza a iluminar nuestras vidas. Y ahí empezamos a ver qué cosas hay en nuestras vidas que nos estaban impidiendo llegar a Él, y es donde comenzamos a tener ese proceso de transformación, y el diablo no quiere que tú o yo en otra época seamos iluminados por la luz de nuestro Señor. ¿Cuál es? Jesucristo es la luz del mundo, su palabra es lumbrera a nuestros caminos. Por eso es importante ser lectores de la Biblia, para que poder de esa manera ir conociendo el carácter de Dios, ir conociendo y poder llegar a lo que Él tiene para nosotros. Sí, sí. Porque esta ceguera espiritual que te decía, hay un personaje así, que está en el libro de los Hechos, en capítulo 9, que vemos realmente que refleja lo que es la humanidad ahora, que aún está cegada. Porque a veces podés tener todo en la vida, podés tener un buen trabajo, podés tener un buen pasar, podés tener una familia preciosa, podés tener salud, podés tenerlo todo. Pero hay cosas que te están faltando. Vas caminando como ese ciego físico. Vas caminando, pero vas caminando a tientas y a ciega porque no tenés lo principal, que es a Jesucristo en tu corazón. Y muchas veces, ¿qué son los obstáculos mismos que te producen esa ceguera? Es eso mismo, ese bienestar que tenés, que te hace creer que no necesitas nada más. Pero sí necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Amén, sí, Señor. Cristo, que fue el que, para que nosotros tuviéramos luz, Él vivió ese momento de oscuridad. Porque cuando Él fue a la cruz, Él vivió la oscuridad más densa,
Él vivió el momento más oscuro. ¿Para qué? Para que vos y yo pudiéramos venir a su luz. En ese momento fue un momento de mucha oscuridad para él, de mucha tristeza. Pero fue necesario que él pasara por eso para que vos y yo hoy pudiéramos tener esa recompensa, esa vida eterna. Amén. Que fue lo que él nos regaló después de pasar ese momento de oscuridad. Y acá vamos a ver el ejemplo de este hombre que vamos a hablar, Hechos 9, si sos cristiano ya sabes de qué te voy a hablar. Voy a hablar de la conversión del apóstol Pablo, en este momento Saulo de Tarso. Ese es el ejemplo más vívido de una persona ciega espiritual. Saulo de Tarso era una persona, un maestro de la ley, era una persona religiosa, era una persona que no le faltaba nada, pero era una persona que en su vida la ceguera le había producido odio, violencia, muchas cosas, porque él perseguía a los del camino, perseguía a los cristianos, porque en su ceguera él pensaba que eso era lo correcto. Como muchas veces nosotros en nuestra ceguera vamos caminando, siguiendo los placeres del mundo, siguiendo los deseos de la carne, buscando la vanagloria de la vida, pensando que eso es lo que nos va a llenar, lo que nos va a dar plenitud, lo que nos va a hacer feliz. Pero todo eso no te va a dar la paz que necesitas, y sobre todas las cosas no te va a dar eso por lo cual Jesús pasó por ese momento de oscuridad, que es la salvación de nuestras almas. Amén, sí, Señor. No vas a llegar a ese lugar. Entonces, pero Saulo, él era un hombre que confiaba en todo eso que él tenía. Pero qué hermoso lo que pasó, dice. En el cap 9, y era un hombre, vamos a hablar del 1. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Amén. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vemos que era un hombre, ya como te decía, un hombre que tenía mucho conocimiento, un hombre que había sido delegada mucha autoridad, porque tenía autoridad para perseguir a los discípulos de Cristo. Y todo eso era a causa de su ceguera, pero qué maravilloso, porque nuestro Señor, Él quiere que nosotros vengamos a su luz. No quiere que andemos, sigamos con esa ceguera que el príncipe de este mundo ha puesto a nosotros en la humanidad, para que no vengan a los pies de Cristo. Y acá vemos que Saulo iba respirando amenazas de muerte, cuando de pronto, dice en el 3, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Sí, fue iluminado por nuestro Señor Jesucristo. Y qué hermoso, cuando él cayó en tierra, oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque eso es lo que Jesús anda haciendo. Jesús te está buscando, como lo buscó a Saulo, me buscó a mí, buscó a todos los que ahora somos hijos del Señor, a vos que aún no sos un hijo del Señor. Saulo, Jesucristo te está buscando y te está diciendo: Juan, María, Pedro, Luis, ¿por qué me persigues? Él no te va a juzgar, Él no te va a condenar. Simplemente te va a decir: ¿por qué me persigues si yo tengo para vos cosas maravillosas? Y eso fue lo importante, que en ese momento le vino ese resplandor y escuchó la voz de Jesús, esa dulce voz, solamente diciéndole: ¿por qué me persigues? No hubo un reproche, solo una pregunta. Y dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y después dice que después de eso, él, no vamos a leerlo más porque es largo, quedó ciego. Después que vio esa luz, quedó ciego. Porque muchas veces, para que nosotros podamos sacarnos la ceguera espiritual,
se produce como en Pablo esta ceguera física. Esta ceguera física que hubo en Pablo produjo que él pudiera darse cuenta de su ceguera espiritual, pudiera darse cuenta de que esa luz que vino, que era Jesucristo, diciéndole: ¿por qué me persigues, Saulo, si yo di todo por ti? Amén. ¿Por qué me persigues, Saulo, si yo morí por ti? ¿Por qué me persigues, Juan, si yo morí y he dado todo por ti? Yo estuve en ese momento de oscuridad que ahora estás vos, para que vos vinieras a mi luz, para que vos tuvieras una eternidad junto conmigo. ¿Por qué me persigues? Y dice que estuvo 3 días con esa ceguera, Saulo. Y esos 3 días de ceguera física hicieron que él recapacitara y que él pudiera resplandecerle realmente esa luz del cielo que vino. Amén, sí, Señor. Y después dice que fue Ananías, un discípulo del Señor, y oró por Pablo. Y él por Saulo, todavía no era Pablo. Y en el momento que oró por Saulo, es como escamas se le cayeron de los ojos. Y esas escamas, ¿qué representan en tu vida? En la vida de Pablo tal vez era el orgullo, era la vanidad, la vanagloria, la violencia, la ira que tenías hacia los hijos de Dios. ¿Qué escamas hay en tus ojos que te impiden ver la luz de Cristo? Permite que Jesucristo ilumine tu corazón, que ilumine tu vida, porque el resplandor del cielo está sobre tu vida como estuvo sobre Saulo, diciéndote: ¿por qué aún me persigues? ¿O por qué aún no respondes a mi llamado? ¿Por qué? Porque el príncipe te ha cegado el entendimiento, pero acá está la luz del mundo, porque Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que permanece en mí no andará en tinieblas. Y vas a poder salir de esa ceguera que te tiene en ese abismo que te va a llevar al infierno. Pero cuando tú permitas que esa luz realmente entre a ti como hizo Pablo, y se te caigan todas esas escamas de duda, de incredulidad, de resentimiento, de rencor, de vanagloria, de orgullo, y puedas escuchar la voz de Jesús diciéndote: tu nombre, Mariela, José, ¿por qué me persigues? Yo di mi vida por ti. Yo estuve en un momento de oscuridad para que tú tuvieras la luz. Ven en este momento a mí. ¿Estás dispuesto a que Jesucristo ilumine tu vida y que esas escamas se caigan y puedas pasar de estar en las tinieblas a vivir en la luz admirable de nuestro Señor y Salvador Jesús? Pensalo. Pensalo y pensalo bien, que sea los pensamientos de Cristo. Porque la palabra de Dios dice: vuestros pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que queremos que pase en tu vida? Y como pasó en la nuestra, es que pienses y des yo escuchando, enseguida busqué un pasaje que muy conocido también. Lo que es muchas veces... si no es ceguera física, como estaba hablando la pastora, es muchas veces la falta de creer en lo que Jesús nos ha dicho y les dijo en aquel tiempo a su discípulo. Cuando él estaba en el ministerio terrenal, Jesús les dijo que era necesario que el Mesías padeciera todas estas cosas, fuera crucificado y al tercer día resucitar. Claro que se los dijo, quedó escrito, pero nosotros muchas veces no ponemos atención y dudamos realmente. Pero en las cosas del Señor la duda es una herramienta que el enemigo, el príncipe de este mundo, usa para paralizar, para cegar, para tener entretenidos a los que no conocen al Señor hoy en día. Mirá lo que dice la palabra del Señor, es un pasaje muy conocido, yo ya lo he hablado, pero lo voy a seguir hablando porque es de bendición. Se encuentra en San Lucas capítulo 24, versículo 13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Cuál era el mismo día? El mismo día que Jesús había resucitado. Y yo no lo voy a seguir leyendo porque tiene como
32 versículos y no me va a dar el tiempo. Pero sí, el mismo día de la resurrección de Jesús, estos dos discípulos, como no lo habían visto resucitado, se volvían a Emaús. Emaús quedaba de Jerusalén 60 estadios. Te voy a decir la distancia: 10 kilómetros, 800 metros aproximadamente, porque el estadio, la medida, es una medida y tiene 180 metros. Y eran 60 estadios, y entonces se volvían a Emaús. ¿Qué es Emaús? Lo antiguo, lo cotidiano. Lo antiguo, lo cotidiano, la vieja vida, de donde el Señor los encontró a nosotros, haciendo la voluntad del príncipe de este mundo, al cual los reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Entonces ellos iban, pero Jesús, ahí vemos el amor incondicional de nuestro Señor y Salvador Jesús, porque Él fue a la cruz a pagar ese precio por las almas. Y estas dos almas, estos dos discípulos, que eran seguidores y escuchaban las enseñanzas de Jesús, se volvían porque no lo habían visto resucitado al Señor. Entonces caminaba junto a ellos, dice Jesús, pero los ojos de los dos discípulos estaban cegados, porque esto es por fe y para fe. Esto es por fe y para fe. ¿Qué significa la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces el Señor veló los ojos de estos dos discípulos y caminaba junto a ellos. Y le dice: ¿qué plática? ¿De qué van hablando ustedes? ¿Qué pláticas son las que llevan entre ustedes? ¿Y cómo eres el único forastero que no sabe las cosas que han sucedido en estos días acá en Jerusalén? Que crucificaron al varón profeta, al maestro, que esto, lo otro, los sumos. Entonces, ¿qué pasa? Jesús le comenzó a hablar de todas las escrituras que decían que era necesario que el Mesías padeciese todas esas cosas, y que resucitara al tercer día. Y cuando llegaron a Emaús, mirá la estrategia de Jesús, mirá qué hermoso es. No, muchas veces queremos hacer las estrategias humanas, pero no, esto es maravilloso. Cuando llegaron a Emaús, Jesús hizo como que seguía y lo invitaron a que se quedase con ellos. Pero ya la hora ha pasado, ha declinado, quédate con nosotros. Y bueno, y Jesús ahí consideró que era el momento adecuado para revelarse, para que se dieran cuenta de lo que le venían hablando. Cuando él le contaba las escrituras, le estaba diciendo: ¿no se dan cuenta que yo estoy acá con ustedes? Entonces dice que se sentaron a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y cuando se los dio, dice que le cayó el velo que tenían en los ojos, espiritualmente hablando, y lo reconocieron. Pero Jesús se fue. Es lo que estamos haciendo hoy en día en el Canal 8 con la pastora Cecilia. Te estamos presentando a Jesucristo resucitado, aquel que vive por los siglos de los siglos, aquel que nos promete en el final del Evangelio de San Mateo, que dice que nos promete que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. No es cualquier cosa, no es pasajero, no es como las cosas que el mundo te da, que son efímeras. No, lo que Dios te da es eterno, lo que el Señor te da es eterno, y yo lo recibo en el poderoso nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Volvieron los discípulos ¿a dónde? A la bendición. Es lo que tenés que hacer vos, estimado televidente, que está mirando el programa de la Iglesia Aposento Alto, de Varela 684. Recapacitar, volver en sí y volver a los pies de Cristo Jesús, o venir a los pies de Jesús. Y tú dirás: ¿y cómo tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? Ya el primer paso lo vas a dar ahí, frente a las pantallas de Canal 8. Dile así a Jesús, si quieres recibirlo como tu único y suficiente Salvador: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que tú fuiste a la cruz a morir por todos mis pecados. Hoy yo me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, oh Dios, en el libro de la vida. Te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, porque se me cayeron el velo que tenía. Los esperamos mañana, Varela 684, hora 18:30, Santa Cena del Señor. Amén. Dios te bendiga. Amén.